Bueno, malas noticias para el empresario del transporte, Peralta. El empresario Blas Peralta tendrá que permanecer 24 años y 3 meses más tras las rejas en la cárcel de Najayo, luego de que el Tribunal Constitucional le confirmara los 30 años de condena que le dieron o que le fueron impuestos por el asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, Mateo Aquino Febrillel. La sentencia le fue dictada en julio del 2017 por el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional y ese mismo año la recurrió en apelación donde le fue ratificada. Peralta entonces recurrió en casación el fallo de la Corte de Apelación por ante la Suprema Corte de Justicia, cuya segunda sala penal le confirmó el 10 de octubre del 2018. Fue esta última decisión la que el condenado llevó para revisión constitucional, el Tribunal Constitucional, alegando violación al derecho del debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al derecho de igualdad y otros. Este recurso le fue rechazado mediante sentencia por entender que la sentencia dictada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia fue argumentada bajo los parámetros de la debida motivación. Por tanto, no se configura en la especie una violación de los citados precedentes a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, al derecho, por lo que procede desestimarla y fue su último lugar para una apelación. Desde 1997, cada 11 de abril, se conmemora el Día Mundial del Parkinson. Este día fue proclamado por la Organización Mundial de la Salud. Para este 2023, el eslogan es "Un futuro sin enfermedades degenerativas", con el objetivo de concientizar a la población acerca de esta enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Esta fecha coincide con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, un neurólogo británico que en 1817 descubrió lo que en aquel tiempo denominó como parálisis agitante y que hoy conocemos como Parkinson. La biblioteca virtual Merlin Proof define al Parkinson como un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas, neuronas, no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina. Algunos casos son genéticos, pero la mayoría no parece darse entre miembros de una misma familia. Según los expertos de la salud, el daño aparece cuando las células del sistema encargadas de producir dopamina, una hormona que regula el movimiento, detienen su producción y esto termina por desencadenar la enfermedad. Se agregó que el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Los síntomas aparecen de forma progresiva, afectando algunas zonas del cuerpo como las manos, los brazos, las piernas y la cara. Luego se tiende a todo el cuerpo, causando temblores, problemas de equilibrio y coordinación. Señores, el expresidente norteamericano Donald Trump aventaja al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por 15 puntos de cara a la nominación presidencial republicana del 2024, según un sondeo realizado en Florida y publicado el lunes pasado, una distancia que el primero aprovechó para decir que DeSantis no es tan popular en Florida como la gente pensaba. Asumo, entre otras cosas, que ellos, los votantes, no quieren su seguridad social ni su Medicare, sistema de salud pública recortado, escribió Trump, donde recogió los resultados del sondeo de Interactive Polls para la firma Victory in Science, realizado
del 6 al 8 de este mes entre 1 millar de votantes republicanos. Según este sondeo, Trump suma exactamente un 46.6% de intención de voto, mientras que DeSantis alcanza solo el 31.8% con un margen de error de 3.1%. Con DeSantis, reelegido gobernador de Florida por una amplia mayoría en el 2022, no desveló aún si competirá por la nominación republicana, pero hay muchos indicios de que ya está en campaña, empezando por los ataques que regularmente recibe de su expadrino político, Mr. Trump, quien afirma que sin su apoyo no hubiera llegado a la gobernación en el 2018. La identidad criolla que caracterizaba a barrios y comunidades rurales de República Dominicana se ha ido perdiendo. Esto así a medida que aumenta el número de ciudadanos haitianos ilegales que han cruzado la frontera para establecerse en el lado oeste de la isla. La llegada masiva de esos extranjeros en los últimos 2 años ha puesto en evidencia el fracaso de la política migratoria de las autoridades dominicanas, que temen tomar algún tipo de medida que moleste al gobierno de Estados Unidos y organismos internacionales. La presencia haitiana solo era notoria en la construcción y la agricultura, pero ya se observa en sectores importantes como el transporte público, la venta de ropas, comida e incluso la distribución de agua para consumo. A ello se suma el hecho de que muchos dominicanos continúan emigrando hacia Estados Unidos y otras partes del mundo, dejando libre a los extranjeros el espacio que antes ocupaba. Bueno, el presidente Luis Abinader, candidato del PRM y aliados, obtendría el 49.1% de los votos en las elecciones presidenciales del 2024, según la encuesta Gallup RCC, presentada el lunes pasado. En segundo lugar, aparece Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo y aliados, con 22.2%. Y en tercer lugar, Abel Martínez, del PLD y aliados, con un 15.5%. En las elecciones municipales por partidos, la intención del voto es PRM y aliados 50.1%, PLD y aliados 15.5% y Fuerza del Pueblo y aliados 19.7%. Al consultar sobre la victoria de las elecciones presidenciales del 2024, el 48.2% de los encuestados indicó que el presidente Luis Abinader repetiría un segundo mandato, seguido de Leonel Fernández, quien regresaría al poder según el 23.5% de los consultados. El 15.2%, sin embargo, indicó que no sabe o no opina, dejando a Abel Martínez en la cuarta posición en términos porcentuales, con 12.4%. En lo que respecta específicamente a los candidatos presidenciales, el 48.3% de los encuestados indicó que votaría por el presidente Abinader, seguido de Leonel Fernández, en un 25.9%, y en tercer lugar Abel Martínez en un 18.2%. Al preguntarle a los participantes sobre por cuál candidato no votaría nunca, con lo que se buscó medir el nivel de rechazo de los posibles candidatos presidenciales, Leonel Fernández alcanzó el mayor nivel de rechazo, con 37.3%. A este le siguió Luis Abinader con un 26.6% y Abel Martínez con un 20.7%. Esa encuesta tuvo otras mediciones también. Esa encuesta dice que el 63%
opina que la economía del país es mala. El 57% que República Dominicana va por mal camino. El 52% dice que la situación de la economía personal está hoy peor que antes. El 54% opina que la República Dominicana está estancada o en decadencia. El 64% califica como muy malas las acciones del gobierno para enfrentar la inflación. Y el 77% entiende que en este gobierno hay corrupción. Entonces yo no entiendo entonces cómo. El 51% cree que ahora hay igual o más corrupción que en el pasado gobierno. Bueno, eso tiene dos explicaciones. Ajá, explícame. Decía un asesor del presidente Abinader que en la política 2 más 2 no son 4. O sea, que las cosas no tienen necesariamente una consecuencia como la que usted está señalando. Y el otro caso es que esa encuesta se hace en el momento en que se inicia el caso Calamar. Es decir, yo estoy inconforme, pero estos son peores, porque era el boom del caso Calamar. Y en ese momento fue que precisamente hicieron la encuesta, en el peor momento de la oposición. Eso creo yo. Yo no veo cuántas preferencias tiene Abinader en todo para buscar la presidencia por segunda vez. Y entonces todo es rechazo en lo referente a su gobierno. Y la misma encuesta. No entiendo, no lo entiendo. La misma encuesta. Sería bueno, eso lo acompañan después, don Ramón. Por ejemplo, el gobierno, ¿qué hace ahora? Hace un estudio de eso. Que un estudio es diferente a una encuesta. Entonces toma varios grupos focales y comienzan a preguntarle qué opinan. Pero mire una cosa, una vez se dio una situación parecida aquí en Santiago. Cuando Miguel Vargas era candidato, creo que fue como 9 meses, un año, 9 meses o 10 meses antes. Aquí en Santiago, Leonel estaba muy mal. Creo que era un 16% que le llevaba Vargas. Miguel Vargas a Leonel. Y el gobierno vino a hacer 4 estudios. 4 estudios. Recuerdo que uno de esos lo hizo el mismo, que le decían Coya, que era asesor en estrategia política de Leonel. Bueno, el caso es que vinieron a hacer 4 estudios con esa situación. Solamente hicieron 3, porque los 3 le daban lo mismo y el cuarto no lo hicieron finalmente. Entonces, se daba una situación así y se pusieron y reunieron grupos focales. Y en esos grupos se daba que la gente estaba descontenta. Pero al final lo ponían a votar y entonces votaban por Leonel. Entonces ellos vieron, esa fue la vez en el 2007 para 2008 que vinieron y hicieron muchas obras en Santiago. Terminaron la arena de Cibao, arreglaron el monumento, arreglaron el centro de la ciudad, hicieron muchas cosas como para complacer el descontento que tenía la población, porque vieron que ellos seguían manteniendo en cierta medida cierta simpatía, pero estaban descontentas. Entonces el gobierno, esa es la ventaja de estar en el poder, satisfizo esas preocupaciones y ese descontento que tenía la gente en ese momento. Porque eso es lo que hacen los gobiernos. Cuando hacen su estudio y esa encuesta como esta, entonces lo que hacen es que lo satisfacen. Ejemplo, este país estaba molesto por el manejo de la política haitiana del gobierno. ¿Qué hizo Abinader? Bueno, Haití, y que el muro, y que lo otro, y ya aplacó el descontento que tenía la gente con relación al manejo de la migración haitiana. Entonces eso es lo que hacen los gobiernos, que dan esas respuestas cuando ven este tipo de mediciones. Bien, vamos a ver qué dice el jurista Félix Portes. Sí, él quiere más recursos para el Ministerio Público, yo estoy de acuerdo con él. Qué bueno. Claro, lo mismo con el
caso muy lamentable. Yo entiendo que el Ministerio Público debe ser dotado con personal, recursos suficientes. Yo entiendo que el Ministerio Público necesita ser impulsado en el sentido de que tengan el suficiente personal para ellos mismos poder realizar estas investigaciones. Date cuenta que hay poco personal del Ministerio Público. Por ejemplo, aquí en estos juzgados hay hasta 15, 18, 20 audiencias y es importante que haya suficientes recursos. Yo entiendo que de lo que se trata es eso. Hay que dotar a la Policía Nacional y al Ministerio Público de los recursos para que ellos puedan realizar en realidad la investigación. Y nosotros hacemos un llamado, obviamente, al Ministerio Público para que estos casos no queden impunes, porque son personas y luego son abogados, que ese caso que le ha ocurrido a ellos le puede pasar a cualquier abogado, y es importante que estos casos el Ministerio Público lo trate con el carácter necesario y obviamente que sean sometidos a la justicia los responsables.